Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Ciudadanos, con ciudadanas, bienvenidos nuevamente a su espacio favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos para ustedes desde la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles Ian Bururú Martínez y en la conducción Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. Siempre les recordamos que pueden vernos a través de www.rcr.tv, porque esta es la radio que se ve. De igual modo pueden vernos a través de Periscope, @RCR750, y en nuestra página aliada lacavilla.com quedan todos los programas en diferido para que ustedes los disfruten. Daniel, aquí tenemos a un gran invitado el día de hoy. Así es, Neomar, muy buenas tardes para ti también y por supuesto para toda la audiencia que a esta hora nos sintoniza. Este año, Neomar, justicia es decir, para poder entrarle de lleno a la conversación con nuestro invitado de hoy, que es el profesor José Paiva. Profesor Paiva, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, muy bien. Profesor Paiva, fíjese que este año yo creo que ha sobrevolado sobre el escenario político venezolano dos temas a los cuales usted se ha dedicado en su vida académica. Uno es la estigmatización o el mal uso de la palabra negociación. Entonces aquí se habla de negociación y de diálogo y de negociación y se coloca, durante este año estuvo esa palabra como la palabra a combatir o a defender. Eso por un lado. Por el otro lado, ya entrando en el tema partidista en particular, está el asunto del concepto del liberalismo. Entonces aquí salió un poco de gente supuestamente del closet liberal en el que vivieron toda su vida, y de tal manera que gente que era década ahora dice que es liberal, como Neomar Hernández, gente que era copellana ahora dice que es liberal, gente que era comunista ahora dice que es liberal, gente que no sabía nada de política ahora dice que es liberal. Entonces esas son las dos grandes discusiones. Yo quisiera empezar entonces diciéndole, ¿a usted qué le parecen esas discusiones? O sea, ¿por qué el país termina discutiendo en función de conceptos muchas veces sin saber qué significan? Bueno, eso es algo normal en nosotros, en realidad, en Venezuela. La gente, o la mayoría de los venezolanos, utilizamos los conceptos y los términos de una manera bien ligera, ¿no? No profundizamos. Nosotros sufrimos de un defecto, de un problema que se llama el formalismo, ¿no? El formalismo significa que lo más importante son las formas y no la esencia. Lo importante no es el contenido, sino la forma. Entonces es muy fácil usar las palabras, ¿no? Como decir democracia, ¿no? En el discurso venezolano está perennemente la palabra democracia. Se habla de democracia con una ligereza y, bueno, evidentemente que nosotros somos democráticos. ¿A quién no le gusta la democracia? Pero en realidad no somos nada democráticos ni nunca lo hemos sido. Lo que hemos tenido es un sistema electoral democrático
democrático, pero no somos demócratas en el fondo, ¿no? Y lo mismo pasa con estos dos conceptos que están mencionando, la negociación por un lado y el liberalismo por el otro. El liberalismo pareciera que se puso de moda en los últimos años, ¿no? Evidentemente desde la década del 20 del siglo pasado, que el colapso estruendoso del sistema marxista, pues el liberalismo como que resurgió y empezó a hablarse del neoliberalismo. Entonces ahora todo el mundo quiere ser liberal, pero en realidad no saben muy bien no sabemos muy bien de qué se trata. Cuando tú empiezas a cuestionar y a preguntar, te das cuenta que no saben de qué se trata. Entonces yo creo que es una cuestión de usos, de moda, pero sin la seriedad de saber exactamente qué significa eso, ¿no? Y creo que eso es uno de los problemas. El profesor José Paiva es profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB y desde hace un buen tiempo es como una especie de llanero solitario en la prédica del liberalismo. Paiva no tiene 2 ni 3 años hablando de las bondades del liberalismo para Venezuela y de la inminencia o de la necesidad realmente de que en Venezuela se aborde la política y la economía desde una perspectiva liberal. José, cuando hablamos del caso venezolano, vamos a empezar por el principio. Vamos a hablar de la fundación de Venezuela. Cuando tú ves la época post-independentista, tú ves la llegada de Páez al poder y tú ves cierta inclinación de acuerdo a los principios liberales de aquella época, lo que se discutía en Inglaterra, en Francia, que había inspiración liberal en los que construyeron la república en esos primeros momentos. Inspiración que luego, con la práctica o con inclusive con la entrada de los grupos en poder alternos o la aspiración de grupos de poder alternos a conquistar el poder, justamente, parece que se va al traste, ¿no? Pero ¿por qué te hablo de esto? Porque tienes a Páez que hace unas reformas o que introduce desde la perspectiva legal una especie de visión del Estado liberal, o sea, una idea, por ejemplo, económica, en la que el Estado no se metía en absoluto con la economía. No había una interferencia estatal en la economía. Pero a los pocos años de estar Páez en el gobierno, llegan unos señores, dueños de haciendas, y básicamente como una crítica a aquella ley del esperiquita, de que el Estado no se metía en el tema de los préstamos a estos hacendados para que pudieran echar adelante su cosecha, se funda el Partido Liberal de Venezuela. Y el Partido Liberal de Venezuela nace predicando intervención del Estado. El partido o estos hacendados dicen, el partido termina siendo una liga de hacendados, dicen, Estado, usted tiene que evitar que estos agiotistas del préstamo agarren y nos expolien a nosotros porque después nos ponen a pagar intereses que no podemos pagar y nos quitan las haciendas. Ese es el nacimiento del Partido Liberal en Venezuela. Luego de ahí en adelante, vendrá hasta un Partido Liberal Amarillo, gran Partido Liberal Amarillo, que tenía un autócrata como figura emblemática, que es Antonio Guzmán Blanco, que los logra agrupar como una liga más que de liberales, de caudillos y de bandidos en realidad. Entonces, hay un desarrollo como truncado, Paiva, en cuanto a lo que fue una inspiración o una idea liberal, por supuesto, con dosis de autoritarismo muy grande, porque Páez no era un santo niño, pero que se cae a mitad del siglo XIX. ¿Cómo observas tú ese transcurso de la idea liberal en Venezuela desde principios de la República? Bueno, para abordar eso creo que es bueno hablar de los dos tipos de liberalismo. Uh-huh. Okay. Hay muchos tipos de liberalismo, pero básicamente en el siglo XIX había dos tipos de liberalismo. Un liberalismo, si se quiere, que venía de la Revolución Francesa, que era un poquito como más de centro-izquierda, si se quiere, en donde hay ciertas libertades, el hombre tiene ciertas libertades entre el rey, entre el monarca, y por eso se llama liberal, pues yo quiero la libertad entre el rey. Pero eso no quiere decir que tú tienes plena libertad. Ese no es el liberalismo, ese es el liberalismo francés, ese no es el mismo liberalismo clásico de los británicos del siglo XVII. Ese es el verdadero, para mí ese es el verdadero, o sea, hay uno solo, el liberalismo clásico británico del siglo XVII. Ese es el verdadero. Que se preocupa más por el tema económico. Y es individualista. El hombre es el centro de toda la cuestión y nadie lo puede pisotear, la sociedad no lo puede pisotear. Mientras que en el liberalismo francés, sí, el colectivo, la razón general apabulla al individuo y lo termina eliminando. Lamentablemente, el liberalismo que viene hacia Venezuela en el siglo XIX, cuando termina la independencia, es el francés. Ahora, cuando tú dices que hay unas ideas liberales, me imagino que te referías a esas como el clásico británico, yo diría que no es que es un movimiento en Venezuela, es la idea de una persona, para mí es uno solo.
Santos Michelena, el ministro de Hacienda de Páez, ¿quién? Él solo. Él es el que es liberal. Él es, no Páez, no los que están alrededor, es él. Él establece la ley de libre contratación, porque se dio cuenta que bueno, aquí no había dinero, no había bancos, entonces una forma de adquirir dinero era eliminando esas leyes que venían de la Edad Media que te prohibían prestar dinero, entonces nadie prestaba dinero, si no hay banco y nadie puede prestar dinero, el país no se desarrolla. Entonces él, en vista de esa necesidad, genera esa ley, es una ley. No es un sistema, no es que todo el mundo se fue al liberalismo que teníamos no. Él genera una ley que es la ley de libre contratación, que al dejar libertad de contratación entre las partes, pues entonces eso evidentemente suena a liberal. Esa ley tiene vigencia como que son, ¿qué? 10, 12 años, algo así. La publica en el 34 y en el 47 ya... Y es el motivo de la disputa entre liberales y conservadores. Claro, porque empezaron a perder las haciendas. Así es. Entonces, del 34 al 47 son 13 años. Esa ley está en vigencia 13 años. Cuando decretan la ley de Esperiquita es para precisamente eliminar esa ley de libre contratación, de manera que las personas que prestaban dinero no tuvieran la libertad de hacer lo que querían. Entonces, ahí se interviene. Eso empieza en la intervención del tratado. Eso trajo como consecuencia, pues, hasta bloqueo. Gran Bretaña nos bloqueó. Nosotros tuvimos que pagar y todo porque nos metimos en las cosas que no deberíamos meter. Entonces, no creo que es un desarrollo liberal clásico. Había un liberal muy francés, eso sí, eso fue lo que hubo en Venezuela durante el siglo XIX, con la excepción de una persona como Santos Michelena, que se le ocurrió hacer eso y terminó con las tablas en la cabeza. Inclusive él lo matan, a partir del 47 lo matan en la famosa muerte del Congreso, ¿no? Y desaparece. Entonces no hay un experimento liberal en Venezuela por el hecho que haya habido una ley que tuvo vigencia 13 años. Me parece que no es ajustado decir que hubo un desarrollo liberal en Venezuela. Nunca lo hubo. El Partido Liberal, llamado liberal porque... Bueno, decidieron que ese era el nombre. El otro partido había escogido el otro nombre, entonces el que le quedaba a ellos era el liberal. Agarraron ese nombre, pero eso no quiere decir que ellos eran liberales, como tú bien lo planteaste. Guzmán ejerce un sistema económico donde él es el motor, él está en todos los negocios, se habla de capitalismo libre, pero eso no es ni capitalismo ni liberalismo, porque él otorgaba concesiones a diestra y siniestra y garantizaba las inversiones extranjeras. Eso no es capitalismo, eso tampoco nunca hemos tenido liberalismo, ni el siglo XIX ni el siglo XX. Este es un país que jamás... Lo importante... Claro, lo importante, profesor Paiva, cuando ya tenemos que hacer el corte que nos corresponde, lo importante es que, y quisiera dejar eso para el próximo corte, es que nunca hemos tenido liberales en Venezuela, nunca hemos tenido una tendencia liberal, o es que nunca hemos entendido el concepto de libertad. Creo que nos gustaría conversar sobre eso, porque quizás a veces, como usted dice, por la cuestión del formalismo, de decir que se es algo por moda. Bueno, los que están allá dijeron que ellos eran conservadores, entonces yo voy a decir que soy liberal. Los que están allá dijeron que eran centralistas, yo voy a decir entonces que yo soy otra cosa, y aquellos son azules, yo soy amarillo. Entonces, eso de alguna manera, cuando se dan todas esas cosas, liberalismo, conservadurismo, centralismo versus federalismo, azules versus amarillos, creo que se termina llegando a unas discusiones como la que estamos hoy. Pero vamos a ir al corte comercial y al regreso seguimos conversando con el profesor José Paiva. ¿Somos liberales o no somos liberales? ¿Nos gusta negociar o no nos gusta negociar? Ya regresamos. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR, por una mejor Venezuela. La Tierra es el primer hogar de cada uno de los seres vivos que en ella habitamos. Por lo tanto, es de suma importancia cuidarla y mantenerla. En RCR te sugerimos lo que debes hacer para tener el planeta siempre saludable. Cambia los focos comunes por lámparas ahorradoras. Aprovecha al máximo la luz natural. Utiliza la energía eléctrica solo cuando la necesites. Limpia periódicamente focos y lámparas. El polvo bloquea la luz. Evita en lo posible el uso de pilas. Son mucho más caras que la corriente eléctrica. No abuses de los aparatos electrodomésticos. Cuando introduzcas o saques alimentos del refrigerador, hazlo rápido. No dejes abierta la puerta más tiempo del necesario.
No compres equipos de segunda mano, son de tecnología obsoleta y consumen mucho más energía. Estar informado te permite saber qué hacer para proteger el medio ambiente. Actúa. Cada una de tus acciones impacta negativa o positivamente nuestros ecosistemas. Cuida el planeta. RCR, comprometida con Venezuela. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando la reposición de este programa de archivo de RCR 750 AM. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Bien, continuamos con su programa favorito de esta hora, en esta conversación con el profesor José Paiva. Le habíamos preguntado al profesor antes de irnos al corte, ¿con qué estamos reñidos en Venezuela? El problema es que existan o no liberales o que exista o no una tendencia liberal, pero el problema es que no entendemos aquí en Venezuela lo que significa la libertad. Bueno, las dos cosas, definitivamente las dos cosas. Nosotros tenemos un concepto de libertad. Y entonces no creo que es correcto decir que no entendamos. Tenemos un concepto de libertad. Lo que pasa es que no existe un solo concepto de libertad. Cuando hablamos de este tema, existen dos conceptos de libertad. Y lo que se llama la libertad negativa y la libertad positiva, ¿no? Evidentemente. La libertad negativa es aquella que es compatible con el liberalismo clásico. Esa es la que a mí me gusta. La libertad positiva es la que es compatible con el liberalismo francés y esa es la que tenemos los venezolanos. Entonces, para nosotros los venezolanos, la libertad es una cosa que no es lo mismo que para un inglés clásico, un liberal clásico. Son cosas diferentes. Entonces, nuestro entendimiento de lo que es libertad no es compatible con la generación. ¿Cuál es la diferencia esencial entre esas dos libertades para que nuestra audiencia lo pueda calibrar? Mira, la libertad negativa implica no tener obstrucciones negativas, no tener limitantes. O sea, yo soy libre mientras yo no tenga a alguien que me esté entorpeciendo hacer lo que yo quiera hacer. Entonces, desde el punto de vista de hacer dinero, el capitalismo es buenísimo porque no hay nadie que me impida hacer lo que yo quiera. Entonces, yo voy a hacer y yo emprendo. Entonces, eso permite que la gente genere riqueza. La libertad positiva es otra cosa. La libertad positiva, de alguna manera, está controlada por el derecho. Sí. Es lo que tú puedes, lo que el derecho te permite hacer. Tú vas a ser libre siempre cuando el derecho te diga que tú puedes hacer esto. Entonces, está el problema. Es una libertad acotada. Esta ya viene del nacimiento, está limitada por alguien. Hay alguien que se va a arrogar el derecho de establecer qué es lo que tú puedes o no puedes hacer. Hay alguien, profesor Paiva, que me dijo una vez que el problema, más que entender esta famosa polémica entre libertad positiva y negativa, el problema era que los venezolanos y quizás los latinoamericanos en general entendíamos la libertad, aquella libertad que se llama libertad por la espada, por ese tema de la independencia. Entonces, libertad para nosotros era el legado de ser supuestamente autónomos y libres. Digo supuestamente porque autónomos, Venezuela nunca ha sido autónoma, por ejemplo, en términos económicos. Muy difícil que lo sea, además en estas circunstancias, pero esa libertad por la espada era la que entendíamos nosotros, la libertad del cuartelazo, la libertad de que nacía de un hecho de fuerza. Sino la libertad positiva tiene que ver con el hecho de no tener a nadie que te esté diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como éramos una colonia, teníamos la monarquía, entonces por supuesto no éramos libres. Una vez que nosotros logramos esa independencia de la corona española, pues entonces nosotros pasamos a ser libres, entonces somos libres. Pero para los venezolanos eso es la libertad. No importa que si dentro de este país estamos oprimidos y nos dan látigo y no nos dejan hacer, pero como somos autónomos somos libres. La monarquía sigue. Aunque nosotros nos hayamos independizado. Ese es el famoso planteamiento de carrera. Súbdito. ¿Sí?
Seguimos siendo súbditos. Claro, nosotros somos súbditos porque cuando tú estudias la relación, cómo es la relación que existe entre un soberano y sus súbditos, vas a ver que es una relación vertical de supra-subordinación, donde tienes el soberano arriba y los súbditos abajo, y las directrices vienen de arriba hacia abajo, vienen descendiendo, y tú lo que haces es acatarla. En los sistemas modernos, en la democracia, se supone que esa relación se horizontaliza. Y tú tienes entonces una relación de coordinación, de negociación con tus líderes. El líder está al lado tuyo y tú negocias con él lo que tú quieres. No es que él te impone desde arriba. No, yo te pregunto, bueno, dime cómo lo ves tú, cómo es la relación de nosotros con el gobierno en Venezuela. E inmediatamente. Bueno, el gobierno en Venezuela, sobre todo desde el año 98, ha utilizado esa palabra como sinónimo de pueblo, cuando se habla de el soberano. Entonces se dice que no, que el soberano es el pueblo. Bueno, pero no es real, porque ellos no se sientan a negociar con el pueblo. Nosotros somos pueblo, la oposición es pueblo y no se quieren sentar a negociar. Eso quiere decir, durante 20 años no lo han querido hacer. Pues ellos quieren, también es posible que no entiendan muy bien lo que es negociación. Creen que negociar es sentarse a decirle al otro cuáles son los términos que tiene que aceptar, y eso no es negociación, evidentemente, no, eso es otro problema. Ahora, en medio del ámbito de la discusión digamos, de eso, de seguir como siendo una especie de sistema de súbditos y de reyes, una monarquía sin ser una monarquía, después de haber sido una monarquía y de depender de la corona española, tú tienes una especie de constante en la vida económica venezolana, que es que dependes en el siglo XIX en buena parte del café y del cacao, depende de la época, ¿no? Pues hay periodos donde, bueno, el auge del café o el auge del cacao, y luego tiene, por supuesto, y cultivos menores también, pero estos dos esencialmente como punta de lanza. Y luego tiene, bueno, el gran boom petrolero del siglo XX, que agarra Gómez, y eso te permite como que ver que siempre la vida venezolana, y luego del boom petrolero, ha estado arbitrada por el Estado Central. El Estado Central monopoliza, digámoslo, no quiero ponerme marxista, pero los medios de producción. O sea, todo lo que arbitra la economía venezolana está dictado por ese Estado Central, que sostiene y además reafirma eso que tú estás diciendo. Ese Estado Central termina siendo la corona. Llámese Páez, llámese Guzmán Blanco o llámese Gómez, o llámese lo que sea. Acá, desde allá hasta acá, ese sigue siendo el rey, como la canción. Esa no es, profesor José Paiva, el gran impedimento para el desarrollo liberal en Venezuela, porque un desarrollo liberal parte de que el Estado no puede ser el agente económico por excelencia, sino que son los individuos. Claro, por supuesto, pero parte de la libertad. Si tú primero inculcas la idea de libertad del venezolano, que el venezolano sepa que él tiene una libertad y que de verdad tiene ese derecho a ser libre. Por lo tanto, nadie puede tocarte en tu vida, tu libertad no te la pueden tocar, tu propiedad no te la pueden tocar. Esos derechos, esa libertad que es natural y básica. Si nosotros no entendemos eso, nunca lo vamos a defender. Y no vamos a poder emprender. El principio es ese. Cuando eso esté claro y nosotros lo sepamos, entonces vamos a querer tener un gobierno que nos garantice esa libertad. Y una vez que esto se logre, entonces va a venir el emprendimiento. No puede haber emprendimiento en este país cuando tú no tienes garantizados tus derechos. O sea, si yo soy un millonario, un gringo millonario, y tú me dices, vente a Venezuela a invertir tus millones, yo no lo voy a hacer. Porque cualquier persona me quita los reales en cualquier momento, me expropia, me nacionaliza. Yo no tengo garantizados esos bienes. Entonces, nadie en su sano juicio, a menos que sea una persona muy nacionalista, un venezolano que quiere su país, no se quiere ir de aquí, pues va a invertir en el país. Es arriesgado, tú puedes perder tu propiedad. Entonces, lo fundamental es la libertad. Cuando tú sepas o nosotros sepamos que tenemos derecho a ser libres y que nadie tiene derecho a decirme que tengo que hacer una cola para conseguir una visa o para conseguir un pasaporte, conseguirme una cajita de comida, lo que sea. Un kilo de arroz. Lo que sea, sí. O sea, no, yo soy libre y tengo derecho a mi tiempo. Tú no me puedes estar administrando mi tiempo y me dicen, no, tú tienes que estar en una cola. Vente aquí a las 7 que hay 200 números y todo el mundo va a ir a traer a la madrugada. Es una falta de respeto a la individualidad. Nosotros no entendemos lo que es esto. No entendemos que los individuos tenemos libertades y por eso vivimos violentándola constantemente. No, pero mi preocupación era si la economía nos condicionaba a ser así.
Tú creo que partes de otra premisa, de que es un problema de formación, de asunción de la idea. Sí, pues. primero es el valor. Porque yo creo que lo que pasa es que también esta economía y el modelo de la economía venezolana te condiciona a que no pueda aflorar el valor liberal, digamos, o esa concepción de la libertad. O quizás hay otra complicación también, Paiva y Neomar, que es algo que está como hay una especie de leyenda urbana que no es nada más en Venezuela, por cierto, es en toda Latinoamérica. Cuando se intenta explicar por qué el subdesarrollo, por qué Venezuela se quedó atrás, por qué Latinoamérica no es como los Estados Unidos, siempre se dice, la culpa es de los españoles, porque si aquí hubiese llegado el imperio inglés, en vez de llegar esos brutos españoles y tal y más cual, nosotros no estaríamos como estamos, tomando en cuenta que España está como está y que Latinoamérica está como está. ¿Podría creerse que eso es verdad? No, yo definitivamente no estoy de acuerdo con eso. Me parece que ya es hora que nosotros nos quitemos ese trauma de encima, que la culpa es de otros, ¿no? La culpa fue de los españoles. Por Dios, nosotros ya tenemos 200 años solo echándole pichón y nos hemos matado nosotros mismos. Este desastre de los últimos 20 años lo hicimos nosotros. Esto no lo hizo la gran potencia, el imperio. Esto lo hizo un venezolano educado en Venezuela. Toda esta gente son venezolanos nacidos aquí, educados acá, con una cultura adquirida aquí. Pero no era una cultura democrática. No era una cultura respetuosa de las libertades individuales. No es una cultura que sepa y entienda lo que es la libertad. Tienen un concepto de libertad equivocado. Para ellos la libertad es que no somos dependientes de España ya. Y no importa lo que pase aquí. Yo paso coleta con todos los demás, pero somos libres. ¿Entiendes? Entonces es otra cosa. Me parece que es un problema ya cultural de nosotros, unos valores intrínsecos de nosotros que hemos ido desarrollando. Los tenemos y nos los transmitimos y los seguimos transmitiendo hoy en día. Y la superficialidad al estudiar estos temas, por muchas personas, pues yo no puedo referirme a los especialistas en política, en teoría política, pero sí me puedo referir por lo menos a los medios de comunicación. Yo escucho programas a veces en donde hay un comentarista de la radio o entrevistando o en la televisión una persona que está haciendo un programa político y no sabe él mismo nada de política, no ha estudiado política. Entonces cualquier cosa que diga, él dice qué chévere, qué bonito, muy bueno haberte entrevistado. Y el tipo acaba de decir, bueno, que vamos a matar a la gente, pero él no se dio cuenta que eso está mal porque no estudian. Somos muy superficiales en esos temas. Entonces, sobre esa superficialidad, en el siguiente corte, creo que sería bueno que no seamos superficiales y profundizáramos, porque estás hablando, Paiva, del tema de la formación, de los valores que tenía en su mente la sociedad que forjó a Chávez, al chavismo y a los chavistas y a quienes votaron por ellos. Y entonces la gran pregunta sería, ¿dónde está el germen de esta gran desgracia, del desprecio hacia la libertad que tenemos en Venezuela? Vamos al corte y ya venimos con esta conversación con el profesor José Paiva. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando la reposición de este programa de archivo de RCR 750 AM. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad
no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Bien, continuamos con esta conversación con el profesor José Paiva. La pregunta es, que ya la habíamos dejado en el corte anterior, esos valores, eso que en lo que se convirtió el país. Muchísima gente, Paiva, esto lo he dicho muchas veces y creo que lo hemos hablado, ¿no? O sea, Chávez y el chavismo, como tú decías ahora, bueno, era un venezolano, no son extraterrestres. Nacieron aquí, de hecho nacieron en democracia y fueron criados acá, fueron criados en Venezuela, estudiaron en Venezuela, son productos de este sistema educativo. ¿Será que la sociedad venezolana llevaba como decía aquel pensador, lleva en digamos, en sus taras o en sus complejos a sus propios tiranos? Nosotros desde las aulas y desde los valores que impartimos en el hogar creamos el chavismo. Claro, por supuesto. Eso no viene de otro planeta, insisto, pero eso no es algo especial, no es algo nuevo. Yo lo que sí creo, y me permito disentir contigo, no es que pareciera que tú piensas que aquí todo estaba bien y ocurrió el chavismo. Y eso fue un error que pasó en algún momento. No, todo lo contrario. Me parece que el problema es de nacimiento. Nosotros nunca hemos estado bien. Como nunca hemos estado bien, seguimos cometiendo los mismos errores. Y esto que ocurrió es más de lo mismo. Pues esto ya tienes el pasado a Gómez, tienes a Cipriano Castro, etcétera. Eso no hemos cambiado. ¿De dónde viene? Si tú quieres saber el origen es la Edad Media. Esos son valores de la Edad Media. En la Edad Media la gente era colectivista, la gente dependía de una autoridad, de un rey. Es el liberalismo clásico, el británico, el que se deslastra de esto y dice, no, nada rey, aquí no está Dios, en la tierra no manda Dios, no manda rey, mandamos nosotros, los individuos tenemos derechos. Y aparece el liberalismo, aparecen esos derechos individuales. Ese crecimiento, eso es la modernidad, ahí comienza la modernidad. Y ante surgir del liberalismo clásico, lo que el mundo hace es empezar a enfrentarse. Aparece el romanticismo alemán, los socialistas. No, ¿cómo que es eso, el liberalismo individualista? Eso hay que combatirlo, tenemos que ir al pasado, otra vez al pasado, ¿no? Y ya no le podemos decir rey, vamos a llamarlo república, pero sigue siendo el pasado, el colectivismo. Entonces es un regresar allá, ¿no? Venezuela nunca ha salido de la Edad Media. Venezuela está en la Edad Media. Nosotros nos comportamos como ciudadanos de la Edad Media. El concepto de libertad es de la Edad Media. Los feudos. ¿En qué sentido? Libertad, como te estoy diciendo. Te estoy diciendo valores como el colectivismo es importante. El colectivo es más importante que el individuo. El individuo no puede. ¿Qué es eso que este tipo quiera? No, tú no tienes. El que tiene derecho es el colectivo. ¿Entiendes? Y aquí la autoridad, una de las características de la modernidad es el Estado de Derecho. Tú quitas el rey y lo sustituyes con una constitución. La ley es el rey. Nosotros no lo hemos hecho. Nosotros tenemos una constitución y nadie le hace caso. Dice, jamás. Tú tienes la constitución y dices, bueno, pero es que la constitución dice esto. No, pero vamos a ver qué dice el presidente. Pero mira que el artículo, no, pero vamos a ver qué dice el presidente, qué dice el líder. Todo es discrecional. Siempre es esperando a ver qué dice. Que es una característica de la modernidad, separación de poderes. Bueno, aquí también de nuevo, nosotros tenemos los 3 poderes, ahí están. Mira, ejecutivo. No, tenemos 5. Tenemos hasta 5 ya, ¿no? Y tú dices, aquí está ejecutivo, legislativo, judicial. Y tú le preguntas, bueno, pero ¿y el legislativo qué hace? Bueno, el legislativo legisla. ¿Y en dónde va a operar? En aquel edificio. Mira, allá va a funcionar. ¿Y quiénes son los legisladores? Estos 100 panas son los legisladores ahí. ¿Pero qué hacen ellos? Ay, legislan. ¿Pero dónde está el legislativo de Venezuela, chamo, en el siglo XXI? No hay separación de poderes. ¿Cómo controla el Ejecutivo? Seguimos en la misma monarquía. O sea, entonces es formalismo. Nosotros decimos esto es una república, tenemos democracia, es mentira. Nosotros seguimos en la Edad Media. Pero Daniel, fíjate tú y José, qué interesante lo que acabas de decir, porque ni siquiera es un problema de chavismo versus oposición. No. Aquí estamos en un problema de valores de epocales, digamos. Estamos en un tema donde tú acabas de poner el acento en que Venezuela no ha salido de la Edad Media. Y entonces básicamente estamos en una disyuntiva entre seguir en la Edad Media o transitar hacia la modernidad. Y hay quienes dicen que estamos en la posmodernidad. Aquí los valores posmodernos no tienen ni posibilidad de emerger, porque si no has cumplido ni siquiera los de la modernidad, bueno, ¿cómo pasar a los de la posmodernidad? Claro, donde todo es complejísimo, la posmodernidad es muy compleja. es digamos que así como que el reino del individuo y donde todo es admisible, porque las subjetividades construyen realidades que a veces escapan de lo que está previsto en cualquier teoría, ¿no? Pero fíjate tú, eso es importante,
Pero eso nos lleva a un punto en el que creo que el agotamiento de estos valores y digamos ya la coronación del fracaso de la Venezuela en términos políticos como fue conocida, es decir, un Estado fuertemente centralizado, mediatizado además la política por un Estado de partidos, que ya luego no fue un Estado de partidos, sino la descomposición hacia un Estado de mafias, porque eso es lo que tenemos, partidos convertidos en mafias, o sobre todo el que está gobernando, y una economía que por supuesto es fuertemente centralizada, dependiente además de la renta petrolera, y donde los espacios individuales son prácticamente coartados porque no hay posibilidades para la libre empresa, para un respeto pleno de la propiedad privada, todo este tipo de cosas. Esto nos lleva a un colapso de todo ese sistema, probablemente hacia lo que llaman algunos el cambio pendular. Hay gente que pensaría entonces, ahora la solución es migrar hacia todo lo distinto que es esto, y es entrar en la modernidad. Y eso explicaría, José, quizá el redescubrimiento ahora de algunos iluminados, ¿no? por la política, de que hay que hacer un cambio hacia el liberalismo en Venezuela. Entonces tú ves opciones que surgen y tratan de apalancarse en el discurso liberal y tal. ¿Cómo ves tú eso? ¿Sí hay posibilidades para ahora sí que emerja la idea liberal en Venezuela? ¿O no? ¿O estamos todavía castrados allí? Oye, suena muy bonito todo lo que estás diciendo. Me diste esperanza. Sí, bueno, porque tú quieres creer que eso es así, pero ¿lo crees realmente? No, para nada. ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué eres pesimista? Porque yo no estoy siendo pesimista. Esto no es ser pesimista, esto es ser realista. Nosotros ya hemos pasado por esto. Esto no es la primera vez. ¿Tú crees que esto que está pasando ahorita es la primera vez? Todo el siglo XIX. Pero esa reiteración en el fracaso no lleva a que la gente quiera cambiar. Constantemente. La última, la del 61, la Constitución del 61. Tú vas a ver a la comisión redactora de la Constitución discutiendo el tema del federalismo. Porque la Constitución dice que nosotros somos un país federal, ¿no? Una república federal. Y tú hubieras visto los debates. Eso está escrito y lo puedes leer. Dice, a alguien se le ocurrió que nosotros deberíamos quitarnos la ridiculez de seguir diciendo federalismo porque esto no era nada federal. Y llegó uno de los diputados en ese momento y se paró y dijo, ¿cómo que vamos a quitar eso del federalismo? Nosotros siempre hemos sido federales. Y la gente tiene que entender que cuando decimos federal en la Constitución quiere decir lo federal según nosotros. Y se quedó ahí. Sigue siendo una forma. Entonces, todo esto que tú me estás diciendo que están surgiendo ideas liberales, yo no las conozco. Yo no sé si es que no oigo. ¿Tú no ves nada esperanzador en el panorama? No, para nada. Yo no oigo nada. Pero tú no ves el partido, supuestamente la tendencia más derecha que yo he visto, que conozco, es la de María Corina Machado. Y esta mañana, antes del programa, porque la última vez que vine al programa me preguntaste, ¿tú no crees que María Corina? Y yo no sé, porque no he visto nada del partido de ella. Entonces me metí a chequear el partido de ella y dice que es un partido liberal republicano. Y cuando profundice más, cuando veo que quieren decir por liberal, entonces liberal alemán. Ajá, ya se fue para el continente, entonces ya no es liberal clásico. Y ya está hablando entonces de intervención del Estado para los pobres, para mantener el estado de bienestar social. O sea que es socialismo. Y eso es lo más derecho. Esa es la más la mayor. Y eso no funciona. Eso no. Ya un momento, José Paiva. Tú estás diciendo que María Corina Machado en el fondo es socialista. Yo no estoy diciendo eso. Eso es lo que dice la página web acerca de 20 Oye, pero es como lo más cercano que hay. Entonces estamos lejos. Estamos lejos, sí, señor. Oye, tú tienes que entender, mira, eso es un cambio cultural. Tú lo primero que vas a hacer es que las personas te digan, ¿qué hacemos con los pobres? Y bueno, ahí está. Bueno, es el gran dilema. Bueno, porque es muy difícil decir. Bueno, pero. No, que tiene que trabajar, es muy difícil decir. No, es que no. Para un político es muy costoso, no lo van a decir. Tú le vas a decir, haz una constituyente mañana. Vamos a ponerle el panorama. Te pasó lo que pasó, que tenía que pasar en enero. En febrero hacemos una constituyente. Elige a quienes van a formar parte de esa constituyente. Entonces, tenés 100 diputados constituyentistas. ¿Cuál es la visión del mundo que ellos tienen? La ideología política de izquierda. Y ellos van a hacer una Venezuela liberal, van a perder el control, no, le vamos a dar nadie va a tener el poder aquí. Tenemos que hacer una sociedad como la americana, donde no hay poder en ningún lado, el poder está disperso a lo largo y ancho de la nación. ¿Lo van a hacer? Es muy difícil. No lo hacen. O sea, que estamos condenados a seguir. Es cultural, es una trampa ideológica. Caramba. Ahora un momento, fíjate algo, una trampa ideológica, imagínate, ¿no? Hay dos grandes, dos grandes no, porque esto es una discusión, Pablo, que tenemos que estar perfectamente claros. Se está dando en sectores políticos nada más y quizás en algunos medios de comunicación, ya entiendo que también en la academia. Pero hay dos personajes diciendo que son liberales, y además de eso, intentando construir partidos que ellos dicen que son liberales. Uno es María Corina Machado,
que es quien quizás ha llevado la bandera de este tema. Y el otro es Leocenis García, de cuyas ideas sinceramente está por verse, porque yo todavía no sé si el señor de verdad tiene ideas propias que pueda defender. Pero más allá de eso, mi planteamiento es el siguiente. ¿Cómo valoras tú? O sea, tú tienes una tabla, tú tienes un liberalómetro con el cual tú puedas medir a alguien y decir, ajá, ya va, un momentico. Este señor está diciendo esto, y él dice que él es liberal. Pero según lo que está diciendo no es. ¿Cómo identifica uno? O sea, dime, tú ves... ¿qué le mides tú a un político que dice que es liberal para saber si lo es de verdad? Ok, lo primero es el planteamiento del tipo de Estado. Si tú planteas un Estado social de derecho, lo que se llama Estado social de derecho, en donde tú vas a ayudar al pueblo, la función del Estado es ayudar a los individuos, eso es socialismo. El liberal no está de acuerdo con el Estado social de derecho. El liberal quiere un Estado gendarme, el Estado que cuide, un Estado policía, que lo proteja, que le proteja su libertad y su propiedad. Cuando el Estado se mete... Entonces la Constitución? Porque la Constitución venezolana actual dice que el Estado venezolano es un Estado social de derecho y de justicia. ¿Qué debería decir allí? No debería decir eso. El Estado venezolano no debería a lo mejor decirlo, pero es un Estado de derecho. Es un Estado de derecho y se acabó, pero no social de derecho, porque cuando tú dices social y su función es ayudar a la sociedad, ayudar a los individuos. Y a renglón seguido tú ves que le confiere una cantidad de derechos a la gente, ¿no? Y derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, por supuesto, pero ¿y cómo hace? Cuando vas a la Constitución, entonces tú tienes una parte que dice derechos individuales y tienes otros derechos sociales. No existen los derechos sociales, pero nosotros tenemos todo derecho a todo. Un articulado para la sociedad. La sociedad como tal no es subjetivo, una cuestión abstracta, pero nosotros le atribuimos derechos. Eso es lo que hacen los socialistas. Entonces, cuando tú tienes un partido que está diciendo que va a hacer eso, entonces yo ya sé que es socialista, no me importa que tú me hayas dicho que tú estás con el capitalismo social. El rol del Estado, ¿y qué más evalúas allí? Con tu liberalómetro. Yo escucho el tipo de libertad, si yo veo que está hablando constantemente, si está pendiente de la protección de la propiedad privada, la protección de los individuos, que se va a preocupar por la protección de la propiedad privada de los empresarios, que son los que van a generar la riqueza y que a la larga van a producir el bien social, porque a través de la generación de riqueza y de empleo sale la gente de la pobreza. No es a través de otra forma. A través de otra forma lo que causa es más pobreza. Entonces, cuando yo escucho eso, yo sé que no es liberal. Podrá decir que lo es, pero no lo es. Cuando María Corina Machado dijo hace 2 años atrás, algo así, o 3, dijo que capitalismo social, se me puso la piel de gallina. ¿Qué será capitalismo social? Y empezó capitalismo popular. No, eso no existe. El capitalismo de los empresarios, chavo. El emprendimiento es individual. Tú tienes que tener una educación para poder hacer eso. Pero una persona podría pensar también, ¿no?, que es imposible que alguien sea 100% socialista o 100% liberal. Dentro de eso podríamos nosotros, cuando seamos una democracia de nuevo y podamos revisar los planteamientos que alguien hace, yo puedo decidir, bueno, esta persona cree que sí, en el Estado social de derecho y de justicia, pero bueno, el tipo considera que aquí debe haber un libre mercado, el tipo considera que el Estado se debe dedicar, no debe tener empresas estatales en sus manos, que piensa que además que hay que permitir que la gente no convertir la economía en un arma en contra del ciudadano. Eso sería un poquito más liberal. Es decir, nosotros no podríamos pensar que no va a haber nunca una persona que sea 100% liberal en Venezuela. Sí, bueno, lo que pasa es que 100% liberal evidentemente no existe. Pero hay una cosa importante que estás pasando por alto ahí. Fíjate que cuando me acabas de plantear, una persona que se dedique a la libre empresa, a proteger esto, pero entonces dejaste lo social, mencionaste lo social también. El problema es quién paga lo social, chamo. Ese es el problema, que no se cuestionan los liberales. ¿Dónde sale el dinero para lo social? Y el problema es que el dinero para lo social sale del otro lado, o sea, del bolsillo de los empresarios, de la clase media. No es producto de la magia. Entonces, cuando tú intervienes ahí para déjame quitar acá para darle a esto, esa redistribución, ahí comienza el desorden. No hay forma ni manera de controlarlo, porque si yo te doy a ti la autoridad, ponte tú que yo le voy a hacer la Constitución nueva, vamos a dejar que Neomar va a ser presidente para que él intervenga. Vamos a ir al corte, José, pues tenemos que ir a la pausa comercial, estamos un poquito pasaditos de tiempo, vamos al corte y ya volvemos con más de José Paiva, que está hablando de la redistribución y cómo los liberales tienen que ser liberales puros, tienen que ser puros, no hay medias tintas en este sentido. Vamos al corte comercial y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR
750 AM. Escúchenos a través de nuestras redes sociales, @RCR750 en Twitter y Periscope, y rcr.tv, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando la reposición de este programa de archivo de RCR 750 AM. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por su 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Bueno, estábamos hablando de cómo medir a un liberal en Venezuela y de cuál es el estado ideal para decir que se es liberal, ¿no? Pero estabas hablando, José, de algo esencial, que es un dicho que tienen incluso los norteamericanos, ¿no? De que alguien tiene que pagar el almuerzo. Nada es gratis. O sea, este tema ese es el problema de la política en términos del discurso, ¿no? Que cuando hay una campaña, usted le ofrecen de todo y usted dice, bueno, y usted va a tener acceso a tal y a cual cosa y todos vamos a ser felices. Y el problema es que en el fondo, y esta es una premisa básica, creo yo, de los liberales, los recursos son limitados. Usted los recursos, la riqueza tiene que generarse además, la riqueza no mana de la tierra. Y ese es un problema que es un dilema incluso para Venezuela, porque la poca riqueza que aquí no se crea, sino que de alguna manera se usufructúa o se saca de la tierra, viene dictada por eso, por la renta petrolera. Entonces nos perdemos allí y no hay como que calibrar, no se calibra cuánto vale el dinero, y entonces vivimos pensando que todos podemos ser felices, y esa no es la verdad. Para ser felices todo, bueno, cada quien tiene que poner de su parte y trabajar. Pero estabas hablando de que echar mano de eso, de la redistribución aquí se dice la redistribución de la renta porque es renta petrolera. Eso te aleja del discurso liberal. Claro, por supuesto. No nada más de la renta petrolera, porque ya hay que empezar a darse cuenta que el presupuesto de la nación, el 50% viene del impuesto sobre la renta. O sea, que no es el petróleo ya. Los impuestos. O sea, que ya nos viene, ya afecta a mi bolsillo. Cada vez que ellos lanzan una granada de humo a mis hijas en la universidad, esa granada la compraron con mis recursos porque yo pagué impuestos sobre la renta. O sea, yo estoy pagando para que ellos compren gas del bueno y se lo lancen a mi hija, ¿no? Una cosa medio rara, medio extraña. Pero te estaba hablando era del problema de ofrecer cosas sin saber de dónde vienen los recursos. Evidentemente, el socialista no se preocupa por eso, ese es el gran problema, o cree que se puede hacer. Entonces yo le quito a estos para dar todas estas cosas que estoy ofreciendo. Y en ese proceso yo destruyo este sector. Y lo voy a destruir, no importa. A lo mejor yo no lo quiero hacer, pero lo voy a hacer. Y el problema liberal es que yo le voy a tener miedo a esa persona. Cuando yo le doy la potestad a alguien de intervenirme a mí, de quitarme mis cosas para repartirlas,
como te lo puedo decir, en este momento lo vamos a hacer y yo me entero que tú vas a ser presidente, normal yo te autorizo, porque yo sé que tú eres un tipo chévere, educado, que tiene conciencia y todo. El problema es que dentro de 5 años tú no vas a estar ahí y tú vas a perder las elecciones y va a ganar otro loco de carretera, que no me va a quitar nada más lo que él necesita para los precios, sino que me va a quitar muchísimo más porque quiere no nada más darle vivienda, sino que quiere darle arepas, quiere darle viajes, quiere darle medallas, quiere darle las cosas. Entonces, acaba con la economía. Además que quiere regalar dinero afuera porque quiere ser líder del tercer mundo. Entonces, acaba con la economía. Y tú no puedes generar una economía sana con unos empresarios que ya están pechados, que llevan la carga encima de toda la nación. Porque ellos tienen que competir. Entonces, un empresario venezolano que va a empezar un emprendimiento y tiene que competir con un transnacional que a lo mejor no tiene esa carga, el transnacional va a invertir más en la producción, va a ser más eficiente que tú que estás siendo pechado. Todo el dinero que tú puedes ganarte y reinvertirlo en tu empresa para hacerla más productiva y para producir productos de vanguardia, de tecnología, no lo puedes hacer porque te están quitando una cantidad de dinero porque tienes que darle a los demás que están pobrecitos, que están desfavorecidos. Entonces, ahora, es como un círculo vicioso. No vamos a crecer si seguimos haciendo eso. Por eso es que yo no le veo futuro a Venezuela, porque los partidos emergentes y lo que viene siguen siendo socialistas. Llámese socialismo democrático, capitalismo social, eso sigue siendo socialismo. Yo no he visto a nadie planteando que quiere ir a una economía liberal. Acabas de decir una frase dura y quisiera que en el último minuto que nos queda, Paiva, tú no le ves futuro a Venezuela. No hay, o sea, ¿qué pensar o qué hacer para ver futuro? ¿Respondo en este momento? Claro, adelante. Bueno, tendría que ser primero que todo concientizar a la élite política. Tiene que ser un cambio cultural. Para poder hacer un cambio cultural, ejemplo, vamos con una cosa básica como el valor de lo que es el individualismo y la libertad. Esos dos valores que son fundamentales que deberíamos de tener. Hay que enseñárselos a los venezolanos. Cuando tú empieces a enseñar eso, lo puedes hacer a través de educación formal e informal, lo puedes lograr. En 20, 30 años los venezolanos se convertirían en personas que conocen el individualismo y van a respetar la libertad. Eso se puede hacer. Pero para hacer esa educación hay que hacer primero un pacto de la élite política. Élite todo el mundo. Y ahí entra la negociación. Todo el mundo. O sea, porque de nada sirve que yo empiece a hacer el cambio y dentro de 5 años yo pierdo y tú haces campaña política y dices, es que ese tipo está enseñando lo que no es. José, y cuando tú gobiernas empiezas a echar todo para atrás. José, ese es un problema esencial, porque fíjate, aquí me viene a la mente, ahora sí nos queda 1 minuto y tantito. Ese pacto, ese gran pacto de élite, y para empezar con un pacto de élite tiene que haber élites, que ese es otro problema, ¿no? Que yo cuestionaba. Y hablar de élites no es hablar de empresarios, estamos hablando de dueños de medios de comunicación, estamos hablando de secretarios generales de partidos políticos, estamos hablando de lo que son las cúpulas de todos los sectores importantes en la vida nacional. Para eso nos llevamos nos tenemos que plantear la pregunta de qué hacer con el chavismo. Y eso pasa por tu tema, el tema de la negociación. Nosotros no estamos hablando aquí de que si la teoría de Rodríguez Torres es buena, de que vas a hacer una alianza con Rodríguez Torres porque vas a dinamitar el chavismo por dentro, no. Pero la pregunta es, José, ¿cómo se va a hacer con el chavismo después de que esto pase o para que esto pase? ¿Qué harías tú en términos de ese gran pacto de las élites políticas? ¿Qué hacer? La élite política... ¿Cuadrar con un sector y no cuadrar con otro? ¿Buscarlos de acuerdo a determinadas características? ¿Qué vas a hacer con el chavismo? Eso no es un pacto de la élite política. Eso que tú estás planteando es un pacto de una fracción de la élite. La élite política son todos. Ajá. O sea, que tienen que estar ellos también. Los chavistas tienen que estar ahí. Ajá. Porque cuando ellos se vayan, todavía tienen un 30-40% de apoyo y todavía van a tener líderes y diputados y gobernadores y alcaldes por todos lados. Y ellos tienen que participar en ese cambio cultural. O sea, que tendrás que obligarlos, ¿no? Pues no, por eso te estoy diciendo que no se puede hacer. Es difícil. Porque ellos no lo van a hacer. No lo van a permitir. No lo van a permitir. Ese es el problema. Entonces no tenemos posibilidades. Yo no lo veo. Bueno, en Japón se pudo cambiar los valores y convertir a Japón en lo que se convirtió. En Alemania se logró. Bajo la supervisión de los americanos invadidos y una derrota, ¿no? Una derrota militar, fue a la fuerza, ¿no? Fue... No, y con algo muy importante, con esto nos vamos, que en Japón había japoneses y en Alemania había alemanes, en Venezuela hay venezolanos. Caramba, Dios. Bueno, le damos mucho. Lo siento, pero me refiero a los valores. Y lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y quizás con eso podamos conversar en otra oportunidad. Le agradecemos muchísimo al profesor José Paiva por habernos acompañado. A ustedes, amigos, también por habernos escuchado. Y será hasta una próxima oportunidad. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo.
RCR 750 AM.